Hello. Hola, hi. Hi, how are you? Hi, Ulrich. Thank you for joining us. How are you doing? I am good. How are you, my man? I'm good. Thank you for being with us today and for joining us in the studio in this series of talks with contemporary artists. It's a pleasure to talk to you about your practice. We're going to be speaking some Spanglish, so we're going to be switching off in between English and Spanish, mostly in Spanish. I hope you can stay with us and that you can enjoy today's program. And Ulrich, I don't know if you want to share with our audience a little bit of where you are. How are you spending these strange times? Yeah, sure. First, thanks, I for the invitation. I'm really glad to be a part of this. And everyone who's going to join us, thanks for joining. Right now, I'm currently in Mexico City, where I'm based most of the time. I try to work between here and San Juan, Puerto Rico. But yeah, I've been in most of the pandemic and the quarantine times. I've been here in Mexico City trying to Mhm. figure things out. But it hasn't been that bad. I don't want to complain too much. Of course, of course. And I mean, one of the good things about having this series is to be able to escape reality a little bit through art or to see reality through a different lens, which is what art can offer. So I don't know if you want us to start talking about one of your projects. We're going to be talking about recent projects of Ulrich. Um, so give me 1 second. I'm going to share some images with you. Um, So this is the first image we have. I don't know if you want to tell about this project a little bit. Yeah, I think this is a good introduction to sort of talk about my work from the last couple of years, and then to follow it with some more recent projects. This was a project called Paisaje Apilado, Mm-hmm. or Pile Landscape. It was done for the CIFO grants at Miami in Mm-hmm. 2017. Uh, and I really enjoyed it, not only the process of the work, which is a sort of large scale size sculpture, but also writing a text along the Puerto Rican curator Michi Marswatch, who's one of the co-founders of Beta Local, an amazing space in Puerto Rico. We sort of threw around the piece and her proposal of me and my work for the grant. We wrote a text around imagining uh, new ways to use or implement myths in our present. So a little bit this worked and sort of approached those ideas. So I think it's a good story because, yeah, in the last 6 years, I've mainly focused, or my sort of my works address objects and motives uh, in the fields that study human activity and production, mainly archaeology, but also anthropology. And I sort of try to approach these in a very amateurish way or forensics way, in the sense that I like how forensics or archaeology sort of uh, take objects through several processes, lights, chemicals, filters, interpretations to sort of tell a story or try to convey something. And this practice also seems similar to certain theories around uh, what we could call Caribbean philosophy, Mm-hmm. which has always been elogiado, or praised for being different fractures of cultures that had to generate something out of nothing. So Mm-hmm. these have always been an interest and present within my practice. So for this work, for example, I had done a previous research of the Mexican Caribbean region, which historically is a complicated region in terms of identity, just because the peninsula, which is closest to the Caribbean Sea, sometimes does not identify itself as Caribbean.
while as the Gulf side in the state of Veracruz has historically been the most important part of Caribbean part of that region, but it faces the Gulf. So I took sort of a motive that was recurrent during that trip, which was the celosias, which now in English really escapes the translation, but are these sort of blocks that are They're used a called lot. Gris Soleil, but I'm not sure. Yeah, I forget, but here are called celosías, and Puerto Rico are bloques criollos, and they have different names within the Latin American region, especially in the tropical regions, just because, and they're really useful because they let sunlight and breeze through, but they're still a barrier. So I wanted to sort of use this architectural element that was really present during that research project, and do this sculpture, which contain inside, which is shown in the other images, replicas from different archives that I've compiled during the years of, at least in this piece, mainly of Caribbean artifacts, to sort of, and artifacts that I've made from what I call sort of my own mythologies, to sort of recreate the origin myth of the Caribbean native peoples, which is what you can sort of see from the inside. The next image, you can see it from above, but what I was interested within this work was that you could, if you saw it there in person, you had to really get close and try to see through these holes what was inside. So it was this sort of negotiation between seeing and not seeing, which I think at least in the Caribbean narrative, the ocean is always seen sometimes as a barrier when it really is, I think, a bridge. So this sort of work tried to address this. And it was the first time I started to do replicas of archaeological objects. In this case, some of them are in clay, for example. I mean, some of them are in, how do you call that, plastilina, or which is not clay, but I forget also in It's English. yeah, it's like Play-Doh. It's similar to Play-Doh. Play-Doh. Yes. And some of them were made in that just to sort of emphasize the idea of like how something was not fixed, that it was malleable, and it had other potential interpretations and possibilities, which is something that also I think through my work I like to play, since these fields that I've sort of flirt with, or are starting points to approach other interests like the ritual, craft, mythology, all of these. They're really strict as science, but I think through art I can, make them more flexible, or sort of push the idea of fiction or possibility into them, which is sometimes, most of them are encapsulated in collections. Oh, but it's interesting because both archaeology and anthropology, especially archaeology, I mean, through these objects, what they work with, I mean, these objects works as clues, right? And it requires an interpretation, the same way that an art object is a clue for a possible interpretation that is more open than the interpretation that you're looking for in archaeology, in which you're trying to establish a stable hypothesis, but it's Yeah. nonetheless a hypothesis given by these objects, right? So it's interesting that you were playing with the same reference that the discipline takes. Yeah. And I like to show this one first because it's really sculptural, which most of my work has been through the years, and which I still have a strong inclination to. But in the past 2 years, I've been working mostly sort of combinando or mezclando more sort of, I think I would call, I try not to call it, but immaterial practices or matters, such as sound or dance, which I also think reference an important part of the cultures that I'm interested in, both of my cultural backgrounds, and other ways of learning, such as orality or movement.
emphasizing something really important that happens only in the moment. And can I ask you, Ulrich, just to describe it to people who are watching, what is that structure that you had in the middle? That structure was it was sort of a column within a column, or cylinder within a cylinder. At the time, I had just, you know, I was also studying and taking a lot of workshops around dirt construction and Adobe construction, and that was sort of like a rammed earth, or tapial in Spanish. So I wanted sort of to reference the sort of the place where most of these objects are found, which, and the outer layer is, these bricks are made out of clay, which is sort of like, you know, a transmutation of that material. So I wanted that to be present somehow within the sculpture. But at the end, you know, it was also like small reference or un guiño to, you know, modernist sculpture, because at the end what you saw when you entered the space was a large brick cylinder. Yeah. It was sort of like the scale of a wall. It was taller than me. It was sort of like 8 feet tall or something like that. So I wanted it to be this sort of presence. But as you see, at least in the image, it's a little bit, you can notice a little bit, it was a transparent wall. So I was exactly really interested. And there's this contrast in between this very organized, modernist, rational, if you like, structure on the outside, and then the inside, this very organic form of the Adobe, right? So also like, and the contrast about the different periods of construction, right? And the like popular construction. Yeah. Mm-hmm. Yes. So I think this is a good word to sort of jump into some of the examples of recent works Sure. that do bring into play this sort of interest, or starting to work with sound and dance and other mediums as well. So we can talk about this one. You can tell a little bit while I set up the video so we can see the video. Sure. I'm going to change a little bit to Spanish just to elaborate a little bit more. Of course. Sure. Este trabajo en específico esto está dentro del marco de una exhibición curada por un curador colombiano que se llama David Ayala Alfonso, con el apoyo del ICI de Nueva York, y es una exhibición que se enfoca en la idea del archivo y de la colección y las distorsiones de este tipo de plataformas. Y David ya conocía que yo había, en otro proyecto previo, había investigado unas cerámicas que se dan en la región del departamento de Nariño, en Colombia, durante una residencia que estuve casi un año completo en Bogotá. Encontré una figura que me causó mucha intriga y que se llaman gritones, que es la imagen siguiente, que son unas figuras que se encuentran no solo en Colombia, se han encontrado incluso hasta ciertas partes del norte de Argentina o en Centroamérica. Y nada, fueron un detonante para un proyecto que ya David conocía, que me interesaba, que era un poco empezar a emplear la potencialidad del sonido para de alguna forma activar o darles otra vida o otro uso a ciertos objetos que ya vengo coleccionando en mi propio archivo, ¿no? Todos partiendo a partir de los gritones, que son estas figuras en barro que solamente son pequeñas, que parecen retratar personas gritando, y que dentro de las teorías que existen por los investigadores en Colombia, pues tienen un uso ritual o enfatizan la importancia del grito dentro del desarrollo en la mata, en la floresta. Pero fue un gran motivo para yo generar, de alguna forma, proponerle a David hacer una presentación como si fuese una muestra de objetos de una colección arqueológica, de una excavación ficticia, para hablar un poco, poner a cuestionarnos por qué ciertos de estos objetos
se preservan, qué pasa cuando estos tipos de objetos que se preservan de, colección, de culturas que aún están presentes, qué les hace esto a la hora de guardarlos, y que para mí, que yo tengo mucho interés en ellos y que realmente es complicado acercarse a este tipo de objetos, pues pensar en el sonido, pensando mucho en textos de, por ejemplo, de Pascal Quignard, que habla de que escuchar es obedecer, ¿no? O escuchar es ser tocado a distancia. Pues me interesaba mucho emplear el sonido y lo que se puede considerar como los principios de la música para acercarme más a estos objetos y extraerlos de ese estado pues contemplativo en el que usualmente son demarcados. Entonces, y también fue la primera oportunidad, la segunda oportunidad de colaborar con un músico, en esta vez una vocalista, en otro proyecto que vamos a ver luego. Y llevo un tiempo colaborando y en realidad... Vamos a verlo ya mismo. ¿Cómo? Si quieres lo vemos ya mismo. Sí, colaborando y aprendiendo de una colega y un músico en México sobre, bueno, estas potencialidades de la música, que yo no tengo una formación formal musical, pero bueno, dentro de nuestros intereses, dentro de un campo que es muy joven dentro de la arqueología, que es la arqueología acústica, me interesaba la voz como un instrumento primario. Entonces aquí podemos ver a Emma, que es la performera. Esto fue en Michigan, en el MSU Board Museum. Y pues nada, tenemos unas imágenes de lo que fue la excavación ficticia, una foto del gritón original, que de alguna forma desató todo el proyecto, que también hizo una exhibición aparte sobre estas figuras. Y pues ella de alguna forma va activando, empleando distintos tipos de música o de vocalismos no tonales o no verbales, o en inglés le llaman throat music, que es música de garganta, para de alguna forma eso, interactuar con estas piezas. Y a ver si se escucha. Y pues nada, ella interactúa con toda la serie de objetos que están ahí, que se piensa como una pieza que va a seguir creciendo, ya que pues está como un parámetro para que se incluyan un poco, se vayan añadiendo a estas piezas, es que de alguna forma los objetos aparezcan o aparenten que están gritando. Y hay unos incluso que son ficticios o creados por mí. Y un poco también la excusa a través de la institución y el apoyo de la ICI y de la exhibición, ¿no? Como excusa para también poder interactuar porque esta exhibición va a viajar por lo menos 2 años en Estados Unidos, para que de alguna forma con las instituciones que alojen el proyecto, si tienen colecciones, que alguna de esas piezas se incorpore al proyecto de forma temporera y pues... Como objetos con los cuales interactúa el performer. Sí, sí, objetos reales de la colección, ¿no? Que algo interesante que pasó, porque la imagen de donde hice como la excavación ficticia, al final resultó que irónicamente el lugar donde lo hice es de un colega que tiene mucha afinidad con artistas y que trabajan artistas ahí, también lo apoyan con su terreno, y un amigo que está estudiando arqueología encontró ciertos fragmentos
como de una chalítica, de cerámica. Entonces al final un poco la ficción tornó a ser un poco real y me encantaría incorporar ese tipo de objetos a la pieza. Pero al final, como se ve en la primera imagen, también siento una gran importancia porque es volver un poco, aunque el performance me parece muy valioso y una cosa que se experimenta en el momento, al final, como pueden ver, hay una bocina que es sostenida por los mismos objetos a los que se le canta, donde se reproduce el sonido del performance. Entonces ellos están constantemente bañados y tocados, ¿no? Atravesados por este sonido. Y Y estos sonidos, son estimaciones científicas reales de cómo hacían música no verbal estas culturas, ¿o no, no? no, porque muchos de estos objetos, o sea, ¿sabes? Se asume que son rituales o se asume que son decorativos, o hay unos que sí, hay un, por ejemplo, que es lo que le llaman un vomitador, ¿no? Que ese sí es de la región caribeña y se usaba, o se entiende que se usaba para provocar el vómito, que siempre se pensaba como un proceso de limpieza previo a Ujú, alguna ceremonia o ritual, ¿no? ujú. Entonces, sí, yo de alguna forma cuando los proyectos que he hecho, que veremos el próximo, que también tiene elementos performativos, pienso más como un rol de dirección en el que yo la vocalista en esta ocasión hablamos de cierto tipo de sonidos que se podían alcanzar, que fueran muy primitivos o que también aludieran a cada pieza. O sea, cada pieza expresa una forma en la que se parece que se está gritando, pero es distinta, ¿no? Hay unas bocas más abiertas, unas más cerradas. Entonces, un poco darle al performero, al vocalista, esa posibilidad de interpretar. Lo que me parece interesante que pues en las itinerancias que se logre hacer, pues va a variar, ¿no? O sea, no lo veo como un score o como una partitura, sino como algo que tiene esa flexibilidad y bueno, que es algo como siempre me ha parecido muy lindo dentro de la música y pues que aunque por más que la partitura sea igual, en teoría nunca se escucha de la misma forma, que me parece interesante a diferencia de una imagen, ¿no? Sí, no, lo mismo que estábamos hablando antes con respecto a la interpretación a partir de objetos, a partir de referencias. Sí, sí, Ujú. sí, tal cual. Entonces, nada, pero me interesa que al final es una escultura lo que también se puede ir a ver y lo que vemos al Total. final, no una bocina. Y me encantaría que siga incrementando y que más objetos sostengan esta o más de una bocina. Me encanta, me encanta. Bueno, si Podemos, quieres pasamos al próximo proyecto que es sí, gigante y fantástico. Y bueno, no sé si quieres contar un poquito. Esta es una imagen gracias. general, pero yo puedo ir pasando entre las distintas imágenes y cuando me digas, bueno, en verdad tenemos dos imágenes y un video. Sí, claro. Este es un proyecto que sí, fue bastante complejo e involucró, pero fue genial también porque involucró pues colaboradores con los que no había trabajado, muchas personas que también con las que no había tenido que lidiar antes como ese tipo de envergadura, pero eh, esto fue el año pasado para la 14ª Bienal de Sarja. eh, Se tituló Living the Echo Chamber. Estaba dividida en tres curadores. Yo estuve dentro del marco de Claire Tackons, que es una curadora increíble, que es muy interesada en el performance. Y pues nada, yo la conocí brevemente y le había comentado sobre esta investigación. Esto es un poco una deriva de la cual no puedo escapar, que es como un amor y un interés por el ajedrez, más precisamente la historia del ajedrez, las figuras y cómo se ha utilizado en la historia este juego. Eh, y pues me interesaba mucho, hace como 4 años, no, ya 5 años había ido a investigar a La Habana, eh, un jugador mexicano de Chihuahua que por casualidad de la vida jugó un partido de ajedrez contra Fidel Castro, que se volvió todo un mito. Y yendo a buscar sobre eso, me encuentro que en el 66 el primer evento internacional en Cuba después del triunfo de la revolución, eh,
pues fue las Olimpiadas de ajedrez. Y pues para los que no estén tan enterados, el ajedrez primeramente se asume que es europeo, y siempre pensamos en jugadores rusos o americanos o europeos, pero dentro de la historia del ajedrez me interesa mucho esta figura que es José Raúl Capablanca, que es el primer y único latinoamericano, pero para ser más específico, para mí apelaba más que más precisamente es caribeño, es cubano, en ganar el título de campeón mundial, y que fue en el 1921. Entonces yo cuando me topé con esto, me entero que para esto... Hello, creo que perdimos a Ulrich, debe haber habido un error de conexión. Vamos a darle un momento para que pueda volver a sumarse. Muchas gracias por vuestra paciencia mientras tanto. Voy a mientras mostrarles un fragmento del video, mientras esperamos a ver si ya vuelve Ulrich. Un momento, por favor. Ahí estamos. Aló. Estoy, disculpa. No, no pasa nada. Aquí estás de vuelta. Pero bueno, estabas contando de Capablanca y su título de campeón mundial en los años 20 y la importancia de también explorar, digamos, su origen en el Caribe y hasta ahí Sí. creo que llegamos. Sí, o sea, me topo con que le hicieron este tributo, que en ese momento pues estaba ya la Guerra Fría, ¿no? Y, y justo Rusia y justo Estados Unidos, su gran exponente, Bobby Fischer, estaba entrando en ese plano de ser uno de los jugadores más prominentes, y Estados Unidos el ajedrez como otra forma de evidenciar superioridad o de esta lucha, ¿no? de la Guerra Fría. Entonces Cuba hace un honor en un estadio donde recrea esta partida que fue la número 14 a forma de ballet, que yo solo he encontrado ciertas imágenes en un archivo de la Biblioteca Nacional. Y en instancia me pareció hermoso, pero a la misma vez me pareció como un fallo o como tú sabes, un una metida de pata en la que Cuba, que en este momento siento que todavía planteaba con la revolución dar otra imagen de lo que era una posible revolución en América, y exaltaron el ballet, que aunque sí Cuba en el momento estaba haciendo, siento que no evidenció o, tú sabes, demostró toda la riqueza cultural que tiene música, danza, sincretismo religioso, que claramente las aportaciones afro son muy importantes. Entonces, la premisa de esta pieza fue rehacer un poco eso, pero sí tratarlo con todos estos factores del Caribe que me parecen cruciales, ¿no? Danza, artesanía o craft, y podemos, si quieres, ver un clip y Perfecto, vamos al clip. Un momento, por favor. Sí. Qué espectacular. Y esto recrea la partida. Sí, o sea, gran parte es fiel a tal cual las jugadas y los movimientos de cada ficha, pero sí con la coreógrafa que colaboré, se especializa
en danzas del este de África y también danzas afrocaribeñas. Como en este instante involucramos coreografías que tienen un aspecto también teatral, pues para sintetizar movimientos, porque dentro de toda esa partida es larga, son 56 movimientos, y también para un poco exaltar, tuvimos en Sharjah es una de las ciudades más antiguas de los Emiratos Árabes Unidos y tuvimos un equipo de 30 bailarines increíbles, pero que por fortuna casi todos venían del universo del hip hop y el breakdance. Entonces que pues es una de las vertientes, ¿no?, de danzas afros en la contemporaneidad. Entonces queríamos que también ellos tuvieran una posibilidad de demostrar sus destrezas, que están claramente ligadas a lo que me interesaba, aunque nosotros sí les enseñamos y evidenciamos algunos movimientos que claramente hacen referencia a ciertas danzas importantes de la región, a ciertos orillas. O sea, al final también cada ficha le otorgué, o estaba personificaba una orilla que se puede decir que es una de las deidades dentro del panteón yoruba, de la santería, que es la religión, uno de los sincretismos religiosos que se da en el Caribe, que Cuba es uno de los grandes exponentes. Entonces cada ficha también bailaba de cierta forma, no sé, el caballo, que era Shango, hacía movimientos de Shango. Entonces todo esto se incorporó a la par de la música que tuve de líder a dos músicos puertorriqueños increíbles, Sara y Rafa, que incorporaron igual este tipo de elementos. Y también no todo fue movimiento por movimiento, porque hay algo que medio se puede llamar llamada y respuesta, que se dan en distintas versiones de danzas del Caribe, y no exclusivamente en el Caribe, en muchas otras culturas, que es donde un bailarín y en esta ocasión un percusionista hacen como un tipo de juego o diálogo en el que lo que hace el bailarín, el percusionista tiene que replicar con el tambor. Entonces, que es un tipo de juego, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, cuando quedaban pocas fichas, pues los bailarines que quedaban, que cada uno dentro de sus destrezas de popping o breakdancing o hasta Vogue, querían, ¿no?, combinarlo con lo que le habíamos enseñado y hacen un acompañamiento con Rafa en este tipo de dinámicas. Y al final, que no sé si esa imagen, tenemos esa imagen, pero al final también estos vestuarios que me parecen importantes, porque gran parte de las religiones que hago referencia, de las prácticas culturales que me interesaban, pues tienen vestuarios para festividades, rituales, carnavales, que en muchas ocasiones están hechos de tela, pero también de fibras. Entonces, este tipo de vestuarios los colaboré con unas artesanas increíbles en Colombia, porque justo en ese momento estaba allá, que trabajan con una fibra que se llama palma de Iraca, y diseñamos estos vestuarios que al final se montaban en unos pedestales, entonces existían como esculturas. Entonces, de nuevo, esta cosa de que el performance y el acto de la danza y de la música son bien importantes, pero el residuo que queda tiene un elemento escultórico que me parece muy importante. Y en la sala había un texto en el mismo material que un poco contextualizaba el proyecto, pero pues también llevé bailarinas de Puerto Rico, y pues nada, fue complejo coordinar a tantas personas en tan poco tiempo, tratar de demostrar ciertos tipos de movimientos que sé que no son los más comunes, por lo menos en la zona del Oriente Medio, pero a la misma vez fue muy lindo porque incluso mis bailarines no conocían que dentro del universo de la arqueología las piezas de ajedrez más antiguas que se han encontrado son en lo que ahora se puede considerar India o Pakistán. Entonces, que realmente es una herencia de esa región, lo cual a ellos les voló la cabeza, y yo creo que los motivó muchísimo más, porque ellos pues asumían que era un juego europeo, porque eso es lo que ahora, desafortunadamente no ha habido otro campeón latinoamericano, pero pues es lo que más o menos se asume viendo a los campeones que han existido después de ahí.
Entonces, nada, sí, al final las performance, las culturas que eran como las fichas que hacían en el tablero y se fueron moviendo durante la duración final. Había un video que estaba el performance, esperemos que viene los Caribe, que va a ser este, me parece algo sumamente importante, eh, pues dentro del contexto del proyecto. Espectacular, espectacular. Bueno, mientras pasamos al próximo proyecto, quiero invitar que si la gente tiene, los que están mirando tienen algún comentario, pregunta, por supuesto, bienvenido, yo puedo leérselo a Ulrich. Y bueno, podemos pasar a este proyecto que se llama Ver las cosas, escuchar el fuego. Sí, este fue el primer proyecto en colaboración con Merlina Hernández, que es una música originaria de Tabasco, de acá de México, que nos conocimos hace unos años y este proyecto que lo empezamos a mediados de finales de 2017 y que estamos apenas concluyendo, fue por nuestra primera colaboración y se la realizamos en Puerto Rico, que fue un poco cuando yo me aclavé un poquito más en el interés que tengo hacia, como encontré este vínculo entre prácticas inmateriales y el mundo del campo de la arqueología, que es la arqueología acústica, que dentro de ese campo es uno muy joven, o podría considerarse como el más poco así, el más, eh, el más crazy, ¿no? Como que el más artístico, si se podría decir, eh, porque bueno, estudian algo que ya no existe, ¿no? La materialidad del Claro. sonido, y entonces hay muchas cosas que se tienen que asumir o proyectar o imaginar. Este, entonces justo con ella empezamos a empaparnos mucho sobre este tema, a leer, pero también un poco apoyarnos no solo de investigaciones, sino también de literatura, y nos topamos con un libro genial de un francés que se llama Pascal Quignard, eh, que es un novelista, pero también es como hijo de no sé cuántas generaciones de chelistas, Oh, eh, wow. y hace como una muy buena revisión histórica, aunque en distintos tiempos, del uso de la música, pues, hoy la importancia del sonido en la humanidad, ¿no? Desde cómo se empleó en la Edad Media a través de la iglesia, hasta en la Segunda Guerra Mundial, pero también cómo es, no sé, es el primer sentido que tenemos desde que nacemos. O sea, habla de cómo se escucha desde el vientre de la madre, eh, y cómo nosotros somos productos, ¿no? De un gemir y un choque de cuerpos. eh, y la capacidad, ¿no? De que él le menciona de que escuchar ese tocado a distancia, y hace una mención en un capítulo que a muchos arqueólogos acústicos también la tienen esta propuesta, que las pinturas que se encuentran en cuevas, los pictogramas como en Delacroix y este tipo de cuevas que ya son pues muy conocidas dentro de la historia del arte, no son espacios sagrados o no son simplemente pinturas en muros, sino que proponen una nueva noción de estas cuevas como grandes instrumentos acústicos y sonoros, ¿no? Entonces estábamos bien enfocados con esta idea de un gran instrumento, ¿no? La cueva como un instrumento, y nos interesaba generar, o sea, crear nuestro propio instrumento. Entonces, justo había recibido el apoyo de una beca de una universidad, y pues decidimos irnos a Puerto Rico, de alguna forma un poco en el espíritu del land art, como había mencionado antes. Estaba tomando talleres de construcción en adobe, de construcción con tierra, distintas técnicas, y me interesaba emplearlo. Entonces, un poco en ese espíritu armamos esta cueva que la estructuramos usando estas técnicas y destrezas, y nos dimos a la tarea también usando otro instrumento que dentro de nuestras investigaciones
habíamos encontrado que es de los instrumentos más antiguos y que se ha dado en distintas áreas del mundo en distintos tiempos, que en inglés se le llama bull roarer, y es una cosa muy primitiva, es básicamente un palo o una tablita que se lija y se le da vueltas y genera un tipo de zumbido. Y pues nada, nos adentramos a esta idea de la cueva como un instrumento, ¿no? Y también del vientre del eco, y de ese como nos interesaba mucho y todavía nos interesa como ese inicio de la música y de la concepción del instrumento, que dentro de algunos teóricos pues hablan que ese es el punto en el que también lo que conocemos hoy como Homo sapiens, donde se genera, ¿no? Ese espacio de ocio donde se genera una flauta o se experimenta con distintos objetos o la misma voz para generar o pictogramas. Ese espacio de ocio es lo que nos llevó a hacer lo que somos ahora, que no existiría sin el ocio, y algunos plantean, ¿no?, manifestaciones artísticas como la música. Entonces, eso de entrada nos voló la cabeza, y este tipo de esculturas a esa escala igual nos parecían todavía pertinentes o como continuando un linaje de cosas que ya se han hecho antes. O sea, en México es muy conocido que en ciertos yacimientos arqueológicos todo está construido para generar ciertos efectos acústicos. Entonces, la acústica siempre ha tenido un rol importante. Y pues nada, hicimos una serie de grabaciones. Ella principalmente trabaja con noise y distorsión de sonido, pero tiene una formación clásica. Y pues hicimos grabaciones con los bull roarers, pusimos sensores para rasgar la cueva y también generar sonido con esto. Y pues nada, ahorita estamos en los pasos finales de sacar un disco que pues tiene este compendio, porque hubo un gran parámetro que nos interesaba. O sea, estas imágenes existen, pero en realidad este proyecto lo íbamos a presentar hace unos años, pero fue justo cuando pasó el temblor acá en México y el huracán en Puerto Rico. Entonces se canceló totalmente y nunca lo hemos podido presentar, pero siempre hemos tenido claro que se presentaría una o dos imágenes, pero el peso y el contenido del proyecto, en realidad toda la producción sonora que se hizo, Qué bueno. y lo que sucedió ahí, ¿no? En un lugar que realmente pues no tiene luz artificial, o sea, nos alumbrábamos con la luz de la fogata, que los bull roarers que hicimos los tallamos un poco con la iconografía del trueno, porque dentro de este interés sobre estos mitos de origen, el trueno y el rayos, que a veces se combinado, ¿no? Se piensa en fuego, pero también se habla del origen del lenguaje, ¿no? El rayo como lo visual y el estruendo como lo sonoro. Y pues nada, ahí está una imagen de más o menos la escala desde lejos, en el atardecer y la noche, haciendo algunas intervenciones, y pues nada, fue el primer paso para otro tipo de proyectos que estamos investigando ahora. Por ejemplo, tenemos una investigación ahorita con unas flautas que se encontraron en el Valle de México que tienen forma de flor, o ciertas zonas arqueológicas donde, por ejemplo, una en Oaxaca que es donde el rol del cazador era muy importante, y el rol del cazador y el músico siempre ha estado ligado también, ¿no? Por ejemplo, la mitología griega no hay distinción entre el Apolo cazador y el Apolo de la Lyra, de arpa. Entonces han sido cosas que de alguna forma en dominó van cayendo y van llevando a otros proyectos. En esta ocasión, por ejemplo, que aún los pienso como esculturas, ¿no? O sea, esta cueva es un negativo y sabemos que la continuidad de eso va a ser un positivo, que es la montaña, que también es algo que tenemos investigando y que nos interesa muchos formatos, ¿no? Es algo que yo vengo leyendo desde un tiempo, la montaña como un espacio sagrado. Por ejemplo, en la región del Caribe se nace una cueva dentro de una montaña, o incluso ciertas culturas le adjudican géneros a las montañas. Entonces, todas estas cosas hacen un efecto, pues, un poco en dominó que me llevan a mí, y en este caso, por lo menos con lo sonoro, con Alina, a otros proyectos.
No sé si tengan duda o ver otros slides. No, me parece súper especial y me parece también súper interesante esta idea de un proyecto donde se pierde la idea de tangibilidad, o sea, donde hay una materialidad súper clara, pero donde el sonido toma un protagonismo mucho más fuerte y me parece como un paso lógico a todos estos proyectos que nos compartiste antes, pero súper Sí. interesante. Y ambos, Y Pascal también, Quinar o escritores como el cubano Alejo Carpentier o Mauro Ojoma, hablan de cómo esas nuevas percepciones y que podrían ser posibilidades de nuevos futuros, como que hay una certeza de que se descubren a través del mito y la música y el sonido, ¿no? Porque son cosas que distorsionan el tiempo, que me parece también, por lo menos en este proyecto, en el disco, hay como esa intención de distorsionar la idea que tenemos de tiempo. total, bueno, paso al próximo, que tenemos, bueno, tenemos unos 13 minutos más, estamos bien, pero a ver si quieres contar un Va. poquito de esto. Pues bueno, esta fue parte de una exhibición que hice también a partir de los gritones que mencionaba anteriormente. Pero esto un poco lo mostraba porque, nada, como decía anteriormente, los campos, como los fields de arqueología, siempre son, o sea, a veces sí me enfoco en un objeto, ¿no? Como el gritón, ahorita este tipo de instrumentos, de flautas que estamos investigando. Eh, pero a veces también son un trampolín para abordar cosas como esto, ¿no? Lo que se puede considerar craft y este tipo de colaboración con artesanos. Y por ejemplo, dentro de esa exhibición que estaba concebida como dos espacios, uno donde la voz era lo principal, el grito como algo que te identifica como individuo, el otro era como enfatizando la escucha. Porque, por ejemplo, de las primeras cosas que practiqué o que me adentré con Alina era cómo escuchar, Ujú. ¿no? Distintas formas de escuchar. Eh, que pues ya estamos acostumbrados, o incluso este escritor que te menciono, Pascal Quinar, eh, habla sobre cómo ya no se puede escapar el sonido, ¿no? O escapar la Total, música, cuando anteriormente realmente era un suceso casi sacro, ¿no? Eh, o espiritual, tener un encuentro con el sonido. En este punto ya como que no se puede escapar y sí tiene que haber repensarse ciertas formas de la escucha. Entonces con las artesanas, que es algo que también me interesa o trato cuando colaboro con artesanos hacer es como hay un tipo de negociación entre que la intención que yo tengo, el interés y las capacidades que pues el material o la misma información y conocimiento que los artesanos tienen, que en este caso eran todas mujeres tejedoras, podían realizar y me interesaba o platicaba con ellas de hacer un objeto que enfatizara la idea de la escucha, ¿no? Que bloqueara el sentido de la vista, que bloqueara la voz, la boca, la nariz, incluso el olfato y que como que amplificara la vía del sonido y a través de dibujos y de experimentos alcanzamos esta pieza que terminó siendo la primera versión de Máscara Rítmica, eh, que pues nada, incorporaba de nuevo la palma de Iraca, porque fue con esa misma comunidad que trabajé los vestuarios, y me interesaba porque, bueno, de alguna forma terminó con la forma de un sol también, por ejemplo, y que son objetos que en algunos, a ver si podemos ver otros, que también creo que aluden a que pueden ser utilizados, ¿no? Que es algo que me pasa y que es como un interés eterno cuando voy a ver, no sé, cada vez que puedo ir, hace poco estuve en Texas, en Houston, o ujú, inclusive en Michigan, donde fue la expo donde estuvo la pieza de Summon Song. Siempre que puedo voy a ir a ver algún archivo o museo. Este, y muchos de estos objetos que a veces son entre utilitarios, tienen formas de animales o de personas, o se invitan al uso, o sea, te dan una idea de una acción, ¿no? Entonces lo que me interesaba también con Máscara Rítmica es que aunque era un objeto contemplativo, una escultura, tenía unas indicaciones, o tengo un amigo que por ejemplo hace danza que me decía,
estaría increíble hacer algo con él, o que como que se presta para Claro. pensarse como algo de una vestimenta. Entonces, eso también me interesa, como estos objetos que intuitivamente te invitan o te hablan de algún tipo de acción. Sí, que también es muy interesante porque, a ver, puede sonar un poco fácil leerlo de esta manera, pero también em, desde la cultura, desde el origen del Renacimiento, la idea de arte tal como la conocemos en su forma más conservadora y tradicional es un objeto que fue despojado de su uso. Y cuando sucede este proceso sociológico y antropológico, el arte empieza a ser considerado como algo para la observación pura, no para la escucha, no para el movimiento ritual, no para la invocación. Y bueno, eso ha sido roto desde las vanguardias hasta aquí por muchísimos artistas, pero me parece interesante que en tu caso lo conectas específicamente con el aspecto del ritual y con volver a dar a estos objetos de observación, como son los objetos que encontramos tradicionalmente para observación en museos, un sentido del uso. Y Sí, nada, me parecía como bueno hacer ese repaso que es un poco didactista quizás, tu obra es mucho más compleja y rica que eso, pero me parece como estás atacando de alguna manera la concepción básica de qué es el arte según la sociedad occidental y cristiana, ¿no? sí. Al volver a darle uso a estos objetos. Sí, porque Nada, y también reconectando con el algo, ritual. algo interesante, algo que siempre he tenido presente también es como estos dos trasfondos en los que siempre opera, de donde me gusta trabajar, que es pues, Puerto Rico, Caribe, ¿no? México, Mesoamérica, y la contradicción que hay dentro de este campo, ¿no? O sea, el Caribe no tiene una colección ni un estudio tan vasto como lo tiene México o países como Perú, que tú sabes, son grandes exponentes de este Ujú. campo en Latinoamérica y en el continente en general. Y el Caribe es otro caso donde escasean, donde se tiene que tú sabes, imaginar muchas más cosas por la carencia de información, o que igual me pasó en Colombia cuando estuve allá. No, allá tampoco hay grandes estructuras arquitectónicas de Ujú. piedra, y hay muchas teorías dentro de la abundancia, ¿no? Hay un escritor colombiano genial, que tiene un libro que se llama Biografía Caribe, donde habla de eso, ¿no? Como en Mesoamérica, como en México y en Perú, todo un esfuerzo por, tú sabes, labrar la tierra y prepararla. O sea, en México prácticamente se hizo una ciudad sobre un lago, cuando en el Caribe o ciertas regiones, como la abundancia era tan increíble que no había esa necesidad, o posiblemente no había esa necesidad. Exacto. Entonces, por un lado, allá hay como todo un ejercicio, cuando digo allá en Puerto Rico, en el Caribe, todo un ejercicio de imaginación, eh, de las posibilidades de lo que podría ser o pudo ser, pero no se estanca ahí, sino como que las nuevas influencias, lo que Glissant llamaba creolización, ¿no? Que no es solo en los objetos, ni en la danza, la música, sino hasta en el lenguaje, eh, versus acá, que siento que sí, o sea, se concibe y se acerca de otra forma, ¿no? Con la investigación, con la legitimidad, y eso siento que a veces atora, y pienso un poco mi trabajo, un poco el rol del arte para darle nuevas vías a ese tipo de investigaciones. Ujú. Sí, no Nos sé quedan cuánto unos tiempo. minutos, pero nos quedan unos 5 minutos, pero no sé si quieres brevemente comentar de esta serie. También Sí, tenemos ese o proyecto. preguntas también, si tienes. Esa serie puedo Sí. mencionar brevemente, también fueron de los primeros ejercicios que empecé a hacer con este tipo de archivos que tengo. Es un Ujú. tipo de dibujos pictóricos en los que también me gusta, o los presento porque tienen un aspecto que a lo mejor no se ven con la danza, o no se ven tanto con la pieza de Summon Song, que es como que sacarnos un poco también de esa seriedad, o de esta cosa ceremonial, o que también donde los guardamos. O sea, a veces yo veía los gritones y le comentaba al arqueólogo allá, le decía, bueno, igual y eran juguetes que hacían para los niños, y nosotros estamos acá, tú sabes, dándoles todo un significado, cuando el acto de tú retratar o modelar a alguien más se me hace de lo más normal, sabes, de los ejercicios creativos.
Y estas series un poco juegan con eso, como los deseos también, la idea del deseo del objeto, como eso, un gritón que en realidad no quiere ser nada ritual y quiere ser, tú sabes, una vasija donde se toma agua, o ese es un pendant, un amuleto, y pues soñando en el pecho peludo en el que va a estar. Entonces un poco jugar, ahí tengo otras que son, no sé, hachas líticas, donde pues ellas piensan en qué es lo que más les gustaría cortar, ¿no? La carne de una persona, una rama. Entonces un poco también jugar y extraerlos de esta cosa como serena o sí, que también la estructura del museo y de la colección las pone. Me Este, encanta. y las últimas imágenes eran ese proyecto que simplemente lo incluí porque nada, son las imágenes de ese proyecto que hice de investigación en la región del Caribe mexicano, que culminó en unas publicaciones. Eh, y que nada, también fue a través de una beca acá en México del Carrillo Gil y Vancomer, y fue una gran excusa como para explorar estas regiones que también, pues, de lo más que puedo visito, conozco, no sé, Cuba, Haití, República Dominicana. Me interesa esta idea de conocer estas otras regiones que Ujú. comparten ciertas características o que dentro de la filosofía y literatura caribeña no se elogia esa mezcolanza que ahora vemos que está pasando en todos lados. Pues me interesaba ver cómo se manifestaba en México, y pues fue a través de este coche que tiene todo un rollo, pero que en México le pusieron de nombre Caribe, quién sabe por qué. Se Y llama nada, Caribe, el coche, wow. sí, es un Volkswagen que le pusieron en México Caribe. Y nada, culminó en unos libros que la gente podía hojear un poco al espíritu de una bitácora. Y pues sí, nada, eso resume un poco algunos proyectitos, y pues nada, la inclinación hacia lo inmaterial, eso, como me interesa por también otro legado o este legado de otra forma que no es solo la occidental de formas de aprendizaje, ¿no? Que no No, y necesariamente... también también estás haciendo una arqueología de objetos modernos, ¿no? Como este coche, o sea, y también Sí, está muy bueno como, me parece que hay una especie de fuerza ecualizadora en tu trabajo de democratización digamos, ruptura de las jerarquías tradicionales del objeto para ser observado, que vos volvés en ritualista y que vos lo reconvertís, pero también del uso de materiales. Deporte popular, como puede ser la celosía, que es un material de construcción de raigambre popular en toda Latinoamérica. Si bien también ha sido usada por grandes autores modernistas, tiene un origen popular, lo mismo que el adobe. Y también, digamos, en este caso el coche. Pero bueno, antes de que se nos corte, porque ya tengo el countdown de Instagram de chan chan chan, 2 minutos, quería ya. agradecerte y nada, el live queda guardado y espero que la gente pueda sumar preguntas a partir de los comentarios también, si tienen alguna. Y nada, ¿vas a estar en México por ahora? Sí, sí, de lo que queda del año, sí, creo que tengo, si todo lo permite, ¿no? Estos tiempos de pandemia, tengo que ir a Puerto Rico a continuar allá una investigación, pero hasta ahora, pues acá tranquilo en lo que vemos, pues qué pasa, ¿no? Con el COVID. Tal Eh, cual. pero bien, ha sido un buen tiempo para investigar y trabajar en otras cosas que estos proyectos de investigación o de performance que, pues conllevan mucho tiempo de preparación, también un poco para poder realizar cosas en el estudio que pues como Total. sea, me encanta la materialidad de los objetos y todo lo que los materiales pueden comunicar, así que ha sido una buena pausa para meterle al estudio también. Bueno, miles de gracias, gracias a todos. Acá tenemos un comentario muy bonito, queda todo guardado y nada, esperamos poder ver tu obra en vivo pronto y a ti también. Te mando un beso muy grande. Sí, gracias, Jaime. Ojalá nos vemos prontito. Un abrazo y Un un beso. beso muy grande. Chao, chao. Chao.